Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre la adolescencia, qué caracteriza esta etapa del desarrollo y cómo podemos acompañarles durante este periodo. Bienvenidos nuevamente a mi canal. La adolescencia se caracteriza por ser una etapa que se encuentra en el centro entre la niñez y la adultez. Si vamos al origen etimológico de la palabra, pues viene de adolecer y se adolece desde muchos puntos de vista, lo cual no quiere decir que sea una etapa negativa del desarrollo, sino todo lo contrario, es una etapa que si le logramos acompañar y comprender a nuestros adolescentes, pues puede ser bien valorada, bien vivida y dejar grandes memorias para el desarrollo posterior. Se dan muchísimos cambios desde el punto de vista psicológico, cambian mucho las emociones, acompañadas por supuesto de importantes cambios a nivel biológico, hormonal y que tienen que ver con el propio desarrollo físico de los adolescentes. ¿Qué pasa también desde el punto de vista cognitivo? Porque se aprecian cambios a sí mismo y por otro lado desde el punto de vista social comienzan a modificarse la manera en la que ellos interactúan con sus coetáneos, también con los adultos y con la realidad en sentido general. Hay no un acuerdo así muy estricto entre cuál es la etapa en la cual comienza la adolescencia, pero sabemos que hay algunos que inician su etapa de adolescencia temprana y ya con 10 años pues no solo son acompañados estos sí, de los cambios desde el punto de vista biológico, sino que empezamos a observar en casa que ya no juegan de la misma manera, con los mismos juguetes y pueden ser visibles estos encierros o estas conductas que demuestran que no se están adaptando a la cotidianidad como la tenían hasta el momento. Entre estos 10 y 13 años pues acontece la etapa primera, la etapa temprana de la adolescencia. Poder reconocer que ya nuestros hijos se encuentran en esta etapa va a ser de gran ayuda porque debemos dejar de llamarle niño o niña aunque les sigamos viendo como los chiquitos de casa. Sin embargo, ya ellos no sienten que son niños, obviamente tampoco son adultos y empieza un momento de confusión desde el punto de vista de la identidad. Hablando de identidad, esta sería una de las neoformaciones psicológicas más importantes de la etapa, porque el adolescente se hace muchas preguntas sobre quién es, qué le gusta, qué no le gusta, qué quiere hacer en la vida. Y estoy hablando desde el punto de vista más general, o sea, cómo los adolescentes piensan qué quieren estudiar, por ejemplo. Y también hay preguntas que están relacionadas con la sexualidad. ¿Cuáles son sus gustos sexuales? ¿Cómo van aceptando los cambios que acompañan esta etapa del desarrollo de sus órganos sexuales, que también puede ser vivido con mucha ansiedad porque no todos desarrollan a la vez? Hay una entrada a este proceso de las niñas o de las mujeres delante de los varones. Sin embargo, no podríamos decir que todas las mujeres en su adolescencia maduran biológicamente a la vez. Y tampoco en el caso de los varones, o sea, hay también variables muy particulares desde el punto de vista biológico. Hay mucha curiosidad en esta etapa por parte de los y las adolescentes. Luego se encuentra la etapa de la adolescencia media que está entre los 14 y los 17 años. Acá se continúan afirmando estos cambios que han sido iniciados en la etapa de la pubertad y puede ser que si nosotros no acompañamos de manera adecuada a nuestros adolescentes, sea una etapa donde se den serios conflictos en casa, luchas, discusiones con los padres, incluso estos cambios que están operando no solo a nivel psicológico y social, sino también desde el punto de vista de la maduración de su sistema nervioso, el desarrollo cerebral y acá sí hay como una mirada un poco más enfocada en ya no soy un niño, una conciencia mayor y algunos comienzan a sentir que son adultos. ¿Qué pasa luego cuando
empieza la edad de 18 años, que en muchos países es considerada legalmente como la mayoría de edad, pero sabemos que todavía están en un proceso de salida de la etapa de la adolescencia, este tercer momento que podría llamarse como más tardío en la adolescencia, ya se ha alcanzado como tal el desarrollo biológico, ya prácticamente podemos decir que son adultos, algunos ya comienzan sus estudios universitarios y eso es muy interesante en nuestras aulas cuando por ahí me ha tocado trabajar en el primer año, estudiantes que recién ingresan, salidos del colegio, de su bachillerato, y es muy visible la transición que están haciendo de la etapa de la adolescencia a la adultez. Acá se empiezan a ver, por supuesto, valores un poco más establecidos y también toma de decisiones que si hemos acompañado bien a nuestros adolescentes, pues pueden ser saludables para su vida futura. En cambio, si no ha sido así la experiencia concreta de la adolescente o el adolescente, pues obviamente va a tener repercusiones para su vida adulta y en sus conductas adaptativas. Quiero hablarles de cuáles serían los roles que como adultos nosotros deberíamos desempeñar con ellos. En primer lugar, comprenderlos, comprender la etapa, cuáles son estas características, le he compartido algunas, cuáles son estas características que ellos tienen, cuáles son las vivencias que pueden experimentar. Hay algo que me llama mucho la atención y que suelo orientar a los padres de mis pacientes adolescentes, y es que cuando ellos les dicen a sus papás, es que no sé qué me pasa, pues no sabe, ¿sí? Para un adulto podría decir, pero ¿cómo así que no sabes qué te pasa? No sabe. Entonces, si un hijo o hija nos dice, estoy molesto, me siento incómodo, estoy aburrido, pueden reconocer en estas frases a sus hijos, a lo mejor entender si les preguntan, pero ¿por qué? Y su hijo o hija le dice, no sé, pues simplemente aceptemos esa respuesta porque no siempre saben, porque obedece a todo este periodo de confusión, de crecimiento, de desarrollo, de cambios, que a veces también con un componente muy hormonal, porque justo sus hormonas también están haciendo su trabajo para ayudarles a madurar. Entonces, en primer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Comprender a nuestros adolescentes. En segundo lugar, ellos necesitan que les acompañemos. Necesitamos acompañar sus procesos, y cuando les acompañamos desde roles adultos, y estoy hablando de padres, de maestros, a terapeutas si se quiere, estoy hablando de si tenemos vecinos, sobrinos que sean adolescentes, pues debemos comprenderles y en segundo lugar acompañarles, o sea, poder orientarles en los cambios que ellos van a tener o que están teniendo, acompañarles también con conversaciones a tiempo, de manera temprana, sobre temas que sabemos que son importantes para ellos, como los vínculos interpersonales, como las relaciones de pareja, todo lo que tiene que ver con la sexualidad, con respecto al consumo de sustancias. O sea, hay mucha curiosidad durante la etapa de la adolescencia. Necesitamos mantener también un tono positivo, aun cuando somos adultos y acompañamos sus procesos. No debemos demostrar que estamos en su contra, sino que somos capaces de tratarles como adolescentes. Sabemos que no son niños y niñas y que ellos tienen un nivel de comprensión mayor y una expectativa de que sean vistos como alguien que ha crecido y ha dejado de ser un niño. También poder brindarles a ellos una especie de contención. Cuando hablamos de contención, ¿a qué se refiere? Una vez que le comprendemos, le vamos acompañando, le vamos orientando, es importante que le pongamos límites, porque no son capaces aún de identificar dónde están los límites. Entonces, que tengamos una contención adecuada. Si hay que señalar una conducta que como familia nosotros estamos identificando que no es adecuada, que no es saludable, no debemos pasarlo por alto. Digámosle a ellos que está mal, si es necesario que estos límites impliquen el asumir la responsabilidad de una conducta inadecuada, inaceptable.
pues necesitamos cumplir también este rol de contención para ellos. Un último elemento y tiene que ver con el respeto a su independencia, su individualidad y su privacidad. Nunca violentemos esta parte porque para ellos es muy importante y muy valorada. Hagamos sentir a nuestros adolescentes que les respetamos, que les amamos, que les cuidamos y también que les contenemos. Entonces, hay algo que adicionalmente quisiera compartir y tiene que ver con el periodo del confinamiento por la pandemia. Está relacionado con qué pasa con el grupo. Sabemos que el grupo nos acompaña a lo largo de toda la vida. El primer grupo en el que nosotros nos insertamos es la familia. Sin embargo, cuando llegamos a la adolescencia, el grupo adquiere una importancia aún mayor. El adolescente construye su identidad en esta inclusión al grupo, en esta comparación que hace con sus coetáneos, en esta reafirmación que recibe de sus amigos, y sabemos que el aislamiento como medida sanitaria les ha distanciado un poco de sus grupos. Así que recomendémosles a ellos que puedan mantener el contacto de las maneras posibles con sus grupos de amigos y compañeros porque les necesitan bastante en esta etapa de la adolescencia. Bueno, espero que les haya resultado de utilidad estos comentarios que les he compartido el día de hoy acerca de la adolescencia y de cómo en nuestro rol de adulto le podemos acompañar, comprender, contener y respetar. Si crees que este video puede ayudar a otras personas que tienen hijos, sobrinos, familiares, amigos, para sus propios estudiantes, pacientes, pues les invito a compartir el video. Como siempre les recuerdo, suscríbanse si aún no lo han hecho a mi canal. Cada semana estaré subiendo temas muy interesantes de psicología, de salud, específicamente de salud mental. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.